La tradición de la Wicca alejandrina toma su nombre de su fundador, Alex Sanders, y de la antigua Biblioteca de Alejandría, conocida por ser una de las primeras bibliotecas del mundo. La elección del nombre se inspiró en la visión de la biblioteca de reunir el conocimiento y la sabiduría del mundo en un solo lugar. Maxine Sanders explica que el nombre fue sugerido por Stewart Farrar mientras escribía el libro What Witches Do. Después de una discusión, se decidió llamar a los brujos iniciados a través de los coventículos de Sanders como Sandrianos, lo cual a Alex y a Maxine les gustó. Desde entonces, se sintieron orgullosos de ser llamados brujos dentro de esta tradición. Hola, bienvenidos una vez más a Spiritualis Luna. En el video programa de hoy hablaremos de la Wicca alejandrina. Acompáñenos en este viaje al pasado de los sandrianos. Historia de la Wicca alejandrina. Orígenes. La Wicca alejandrina se originó en Inglaterra a finales de la década de 1950 y principios de la de 1960. Se basa en la tradición gardneriana de la Wicca, pero con algunas modificaciones importantes. Creadores: Alex Sanders, 6 de junio de 1926, 30 de abril de 1988, fue un destacado líder en la comunidad de la Wicca británica en la década de 1960. Nacido en Birmania y criado en Inglaterra, Sanders se interesó por el ocultismo desde una edad temprana y finalmente se convirtió en un practicante de la brujería moderna, también conocida como Wicca. Sanders ganó notoriedad al proclamarse a sí mismo como el rey de los brujos y fundar su propia tradición de la Wicca, que posteriormente se conocería como Wicca alejandrina. Su nombre se inspiró tanto en su propio nombre como en la antigua Biblioteca de Alejandría, un símbolo de conocimiento y sabiduría. Su influencia en la Wicca británica fue significativa, y él y su esposa, Maxine Sanders, fueron figuras clave en la difusión y popularización de esta religión neopagana en el Reino Unido y más allá. A través de su trabajo, Sanders contribuyó a la diversificación y evolución de la Wicca, introduciendo nuevos enfoques rituales y prácticas dentro de la comunidad. Aunque Sanders fue una figura polarizadora y algunas de sus afirmaciones y métodos fueron objeto de controversia dentro de la comunidad de la Wicca, su legado perdura como una figura influyente en la historia de esta religión moderna. Su vida y su trabajo continúan siendo objeto de interés y estudio para los practicantes de la Wicca y los investigadores del ocultismo. Maxine Sanders es una figura destacada en la historia de la Wicca contemporánea, reconocida principalmente por su papel como esposa y colaboradora de Alex Sanders. Nacida en 1946, Maxine Sanders se unió a la escena de la Wicca en Londres en la década de 1960, donde conoció a Alex Sanders, quien se autoproclamaba el rey de los brujos. Maxine se convirtió en su esposa y juntos desempeñaron un papel crucial en la difusión y la popularización de la Wicca en el Reino Unido y más allá. Maxine y Alex Sanders fundaron la tradición de la Wicca alejandrina, que tomó su nombre tanto del de su fundador como de la famosa Biblioteca de Alejandría. Su influencia en la comunidad de la Wicca británica fue significativa, y fueron conocidos por su enfoque en rituales estructurados y una práctica ceremonial de la magia. Después de la muerte de Alex Sanders en 1988, Maxine continuó siendo una voz influyente en la comunidad de la Wicca. Ha escrito varios libros sobre brujería y espiritualidad, y sigue siendo una figura respetada y reconocida en el mundo de la Wicca y el ocultismo. Organización. La organización de la Wicca alejandrina se basa en una estructura jerárquica típica de muchas tradiciones dentro de la Wicca y otras prácticas esotéricas. Aunque puede haber algunas variaciones dependiendo del grupo específico o coven, generalmente sigue un patrón similar. El coven es la unidad básica dentro de la Wicca alejandrina. Es un grupo de practicantes que se reúnen regularmente para realizar rituales y prácticas mágicas. Por lo general, un coven está dirigido por un sacerdote y una sacerdotisa, que pueden ser conocidos como alta sacerdotisa y alto sacerdote. Alta sacerdotisa y alto sacerdote. Estos líderes son responsables de dirigir las actividades del coven, presidir los rituales y proporcionar orientación espiritual a los miembros.
En la Wicca alejandrina, a menudo se espera que la sacerdotisa y el sacerdote hayan recibido una iniciación formal en la tradición y tengan experiencia en la práctica de la brujería. Iniciación. La tradición de la Wicca alejandrina enfatiza la importancia de la iniciación formal como un rito de paso y un compromiso con la tradición. Los nuevos miembros pueden ser iniciados en el Coven después de pasar por un periodo de estudio y entrenamiento, durante el cual aprenden los principios y prácticas fundamentales de la Wicca alejandrina. Grados y niveles de iniciación. Dentro de la Wicca alejandrina, hay varios grados o niveles de iniciación que indican el nivel de experiencia y conocimiento de un practicante. Estos grados pueden variar en función de la estructura específica del Coven, pero generalmente implican un mayor compromiso y responsabilidad dentro de la tradición a medida que uno avanza. Comunidad Wicca. Además de los covens individuales, la Wicca alejandrina forma parte de una comunidad más amplia de practicantes de la Wicca y otras tradiciones paganas. Esta comunidad puede incluir festivales y eventos públicos, así como recursos en línea y grupos de estudio para aquellos interesados en aprender más sobre la tradición. En resumen, el crecimiento y desarrollo de la Wicca alejandrina han sido impulsados por la innovación ritualística, la transmisión del conocimiento, la influencia en la comunidad pagana y la capacidad de adaptación a los cambios en la sociedad y la cultura. Crecimiento y desarrollo. Expansión y popularidad. La Wicca alejandrina ganó popularidad rápidamente en el Reino Unido y en otros lugares después de su fundación. La pareja Sanders fue muy visible en los medios de comunicación y en la comunidad espiritual, lo que ayudó a difundir la conciencia sobre la Wicca y atrajo a nuevos seguidores. Innovación ritualística. Alex y Maxine Sanders introdujeron nuevas prácticas rituales y técnicas mágicas en la Wicca alejandrina. Su enfoque en rituales estructurados y ceremoniales ayudó a distinguir esta tradición de otras formas de brujería contemporánea y atrajo a aquellos que buscaban una práctica más formalizada. Transmisión del conocimiento. A través de la iniciación y el entrenamiento dentro de los coven de la Wicca alejandrina, se transmitió el conocimiento y las enseñanzas de la tradición a nuevas generaciones de practicantes. Esto ayudó a mantener viva la tradición y a preservar sus enseñanzas a lo largo del tiempo. Influencia en la comunidad pagana. La Wicca alejandrina ha tenido un impacto significativo en la comunidad pagana en general, tanto en el Reino Unido como en otros países. Su enfoque en la magia ceremonial y la adoración de la naturaleza ha influido en otras tradiciones dentro de la Wicca y en la espiritualidad pagana en general. Diversificación y adaptación. A lo largo de los años, la Wicca alejandrina ha experimentado cambios y adaptaciones para mantenerse relevante en un mundo en constante cambio. Esto puede incluir la incorporación de nuevas prácticas espirituales, así como también la apertura a la diversidad de género, orientación sexual y antecedentes culturales dentro de la comunidad de la Wicca. Objetivos. Los objetivos de la Wicca alejandrina pueden variar dependiendo de los grupos individuales y practicantes dentro de esta tradición, pero generalmente incluyen los siguientes aspectos. Preservación y transmisión de la tradición. Uno de los principales objetivos de la Wicca alejandrina es preservar y transmitir las enseñanzas, prácticas y rituales de esta tradición a las generaciones futuras. Esto se logra a través de la iniciación, el entrenamiento y la participación activa en los coven de la Wicca alejandrina. Desarrollo espiritual personal. Muchos seguidores de la Wicca alejandrina buscan el desarrollo espiritual y personal a través de la práctica de la brujería y la conexión con la divinidad y la naturaleza. Los rituales, meditaciones y prácticas mágicas dentro de la tradición pueden ayudar a los practicantes a profundizar su comprensión de sí mismos y del mundo que les rodea. Celebración de la naturaleza y ciclos estacionales. La Wicca alejandrina honra y celebra los ciclos naturales del año, incluidos los solsticios, equinoccios y otros días sagrados. Esto se hace a través de rituales y ceremonias que reconocen la conexión entre la humanidad y la naturaleza, así como la importancia de mantener un equilibrio armonioso con el mundo natural. Empoderamiento y autonomía. La práctica de la Wicca alejandrina busca empoderar a los individuos y fomentar su autonomía espiritual.
Esto se logra al fomentar la responsabilidad personal, la toma de decisiones informada y el desarrollo de habilidades mágicas y rituales que les permitan a los practicantes tomar el control de sus propias vidas y destinos. Promoción de la tolerancia y la diversidad. Muchos seguidores de la Wicca alejandrina abogan por la tolerancia, la inclusión y la diversidad dentro de la comunidad pagana y en la sociedad en general. Esto puede incluir el respeto por diferentes tradiciones y prácticas espirituales, así como también el apoyo a los derechos humanos y la justicia social. Los objetivos de la Wicca alejandrina incluyen la preservación y transmisión de la tradición, el desarrollo espiritual personal, la celebración de la naturaleza, el empoderamiento individual y la promoción de la tolerancia y la diversidad. Estos objetivos reflejan los valores fundamentales de la tradición y guían a los practicantes en su viaje espiritual. Legado. La Wicca alejandrina ha tenido un impacto significativo en el desarrollo de la brujería moderna. Es una de las tradiciones wiccanas más conocidas y practicadas en el mundo. La Wicca alejandrina ha dejado una huella indeleble en la cultura popular, inspirando libros, películas, música y arte que exploran temas relacionados con la brujería y la magia. Su legado cultural continúa resonando en la sociedad contemporánea y sigue inspirando a nuevos seguidores a explorar el camino de la brujería moderna. En resumen, el legado de la Wicca alejandrina es multifacético y sigue siendo relevante en la actualidad. Su influencia en la práctica de la brujería moderna, la espiritualidad pagana y la cultura popular perdura como un testimonio de su impacto duradero en el mundo. Controversias. Si bien la Wicca alejandrina ha dejado un legado significativo en el mundo de la espiritualidad pagana, también ha estado envuelta en algunas controversias a lo largo de los años. Algunos de los puntos controversiales incluyen reclamos de autenticidad. A lo largo de su historia, la autenticidad de la Wicca alejandrina y las afirmaciones de Alexander Sanders como el rey de los brujos han sido objeto de debate entre algunos practicantes de la Wicca y académicos del ocultismo. Algunos cuestionan la validez de sus enseñanzas y el linaje de su tradición. Polémica en la comunidad pagana. La personalidad carismática de Alexander Sanders y su esposa Maxine han generado polémica dentro de la comunidad pagana. Algunas personas han criticado su estilo de liderazgo y sus métodos, lo que ha llevado a divisiones y disputas dentro de la comunidad de la Wicca. Exclusividad y ocultamiento. Algunos críticos de la Wicca alejandrina han señalado su tendencia hacia la exclusividad y el ocultamiento en sus prácticas y rituales. La tradición a menudo ha sido vista como cerrada o elitista, lo que ha generado desconfianza y críticas por parte de algunos sectores de la comunidad pagana. Reclamos sensacionalistas. En ocasiones, la Wicca alejandrina ha sido objeto de sensacionalismo por parte de los medios de comunicación y otros grupos. Se han hecho afirmaciones exageradas o falsas sobre sus prácticas y creencias, lo que ha contribuido a estereotipos negativos sobre la brujería y el ocultismo en general. Controversias internas. Dentro de la propia tradición de la Wicca alejandrina, ha habido disputas y conflictos entre diferentes grupos y practicantes. Estas controversias pueden involucrar disputas sobre el liderazgo, la interpretación de las enseñanzas de la tradición o diferencias personales entre individuos dentro de la comunidad. En la actualidad, la Wicca alejandrina continúa siendo practicada por una comunidad global de seguidores que valoran sus enseñanzas y prácticas rituales. Aunque ha habido cambios en la sociedad y en la comunidad pagana en general, la Wicca alejandrina sigue siendo una fuerza relevante en el panorama espiritual contemporáneo. Aquí hay algunos aspectos destacados sobre la situación actual de la Wicca alejandrina, continuidad de la tradición. A pesar de las controversias y cambios culturales a lo largo de los años, la Wicca alejandrina ha mantenido su identidad y continúa siendo practicada por aquellos que se sienten atraídos por su enfoque ritualístico y mágico. Diversificación y adaptación. Al igual que otras tradiciones de la Wicca alejandrina ha experimentado cierta diversificación y adaptación para mantenerse relevante en el mundo contemporáneo.
Esto puede incluir la incorporación de nuevas prácticas espirituales y la apertura a la diversidad de género, orientación sexual y antecedentes culturales dentro de la comunidad. Comunidad global. Con el avance de la tecnología y las redes sociales, la comunidad de la Wicca alejandrina se ha expandido más allá de las fronteras geográficas. Los practicantes pueden conectarse en línea a través de foros, grupos de redes sociales y eventos virtuales, lo que les permite compartir conocimientos, recursos y apoyo mutuo. Reconocimiento legal y social. En muchos países, la Wicca y otras formas de espiritualidad pagana han ganado un mayor reconocimiento legal y social en las últimas décadas. Esto ha permitido a los seguidores de la Wicca alejandrina practicar su fe con mayor libertad y protección legal. Educación y divulgación. Los practicantes de la Wicca alejandrina continúan educando al público sobre su tradición y desafiando los estereotipos y prejuicios negativos asociados con la brujería y el ocultismo. A través de libros, blogs, conferencias y otros medios, están trabajando para promover una comprensión más amplia y respetuosa de su fe. En resumen, la Wicca alejandrina sigue siendo una fuerza vibrante en el mundo de la espiritualidad contemporánea, con una comunidad global de seguidores comprometidos que continúan celebrando sus enseñanzas y prácticas en el siglo XXI. ¿Cómo les ha parecido la Wicca alejandrina y su desarrollo a lo largo de la historia? ¿Qué aspectos les llamaron más la atención o les sorprendieron? ¿Qué aspectos específicos de la Wicca alejandrina les llaman la atención y les hacen considerar explorar más sobre esta tradición espiritual? Espero que hayas disfrutado de este emocionante vistazo a la Wicca alejandrina. Me encantaría conocer tu opinión y tus pensamientos sobre este fascinante tema. Si fue así, comparte este video con tus amigos y familiares, dale un like, suscríbete a nuestro canal para más contenido y activa las notificaciones para que no te pierdas nuestras próximas entregas. Gracias por ver nuestro contenido y apoyarnos. Un saludo a todos. Hasta pronto y felices lunas.